Seguimos en Carlos Paz al día y bueno, se empiezan a conocer los datos, siempre en esta época se empiezan a conocer los datos de la inflación. Sabíamos que iba a ser un mes inflacionario porque ahí estaba el Día de la Madre principalmente. La última parte del año siempre la inflación va subiendo por el alto consumo también, ¿no? Y ya tenemos en este caso a nuestro amigo, lo vamos a recibir a Germán Romero, que es el gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, que está con nosotros, que nos da un poco de su tiempo, que siempre hacen este análisis y que nos van a contar un poco con respecto a la inflación, que justo estamos viendo acá en el graph, justamente acá, el número. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Vos sabés, Germán, estás muteado. Habilitalo ahí al microfonito para que te podamos escuchar, pero mientras nos pasa a Ahí todos. estamos. Ahora sí, Germán, bienvenido. Gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, octubre es un mes inflacionario por naturaleza, ¿no? Sí, principalmente forma parte del último trimestre del año y a medida que van pasando estos últimos 3 meses se va acelerando. Pero lamentablemente tenemos que decir que la inflación viene, no afloja desde el mes de julio, que Sí. tuvimos un mes récord de inflación de los últimos 20 años y no pudimos bajar del 6%. El piso de estos últimos meses, julio, agosto, septiembre y octubre, no fue la excepción, no descendieron del 6%. Así, nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias registró, bien lo referenciado vos, está en el Zócalo, un 6,63% de inflación, que, digamos, hizo que la canasta básica total, es decir, la canasta que tiene el componente alimentario y no alimentario, se elevara para una familia de 4 integrantes a 144.349 pesos, que es lo que precisó esa familia para no caer bajo la línea de pobreza. Claro, claro. Los, los principales rubros que se Sí. movieron dentro de esta canasta fueron indumentaria y calzado, otra vez en un 11,5%, salud privada 9,6%, bebidas alcohólicas y tabaco 9,5%, vivienda, agua, electricidad 8,3%, y llegamos a lo que es los alimentos, la canasta básica alimentaria, que tuvo una suba de 7,8%. Y a pesar de ocupar este rubro el sexto lugar del ranking de la canasta básica total, es el de mayor relevancia porque el que mayor peso estadístico tiene, los alimentos son la mitad casi de lo que es la canasta básica total. Esta misma canasta básica total tuvo un incremento del 7,8% de alimentos, haciendo elevar la canasta, es decir, lo que le costó los alimentos básicos, solamente básicos, a esa misma familia de 4 integrantes, a 73.850 pesos, que es lo que precisó la familia misma para no caer bajo la línea de indigencia. Sí, ahí estamos viendo justo el gráfico que es impresionante, ¿no? Como quiénes ganan ese dinero. Son pocos los que ganan ese dinero, Germán, ¿no? Lamentablemente estamos viendo algo inédito prácticamente, que es que muchas personas, muchos hogares que tienen ingresos de empleo registrados, formales, estamos con la línea de pobreza. Digamos, habitualmente, hace algunos años la pobreza era para trabajadores informales, Sí. para gente sin ingresos, pero en esta ocasión estamos viendo que muchos trabajadores están quedando bajo, trabajadores y trabajadores están quedando bajo la línea de pobreza, porque Claro. indudablemente por más que estén las recomposiciones salariales, indefectiblemente la velocidad de la inflación reinante en Argentina gana mucho, ¿no? O Claro. sea, realmente se mueve muchísimo más rápido que todo el proceso de aceleración de sueldos. Claro, estamos viendo en este gráfico que dice hogar 4 integrantes necesitan para no caer 144.349 pesos. Y eso que estamos hablando de alimentos básicos, un Básicos. transporte público, Sí. salud pública, educación pública, Ni hablemos de tener con un auto. transporte público. Entonces, esta canasta, obviamente, que igual que la que mide el INDEC, no tiene en su proceso apenas un porcentaje de lo que es alquiler. Si eso le tenemos que sumar a una familia que además tiene que alquilar y que eventualmente debería pagar alguna obra social, estamos hablando de números mucho más elevados, pero bueno, el rigor estadístico Claro. nos permite hacer esto, digamos, lo hacemos igual que lo hace el INDEC y con rigor de lo mismo que se hace a nivel internacional. Sí, la salud privada sigue aumentando, ¿no? Bueno, escuchamos a la vicepresidenta hace poco llamarle la atención al presidente, pues se llaman la atención
al aire, cada uno explicando, ¿no? Y le decía que ¿por qué tantos aumentos de la salud privada? Ampliamente por arriba de la inflación anual, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí. Lo que ocurre es que es difícil de determinar, como ocurre en todos los rubros que estamos viendo allí, como indumentaria y calzado, que se movió a un ritmo bestial en este último Sí, año. es una locura. También los alimentos, pero es difícil determinar qué corresponde a especulación, qué corresponde realmente a inflación. Por ejemplo, digamos, llegamos a este último trimestre que bien vos referenciabas al inicio, que es un trimestre habitualmente inflacionario. Tenemos que sumarle un incremento de combustible que hace 48 horas se movió un 5 o 7%. Sí, Eso para alimentos tiene impacto directo porque la directo. logística de distribución así lo merita. Después tenemos, comenzó a impactar el primer tramo de la nueva segmentación tarifaria. Aumenta tarifa, aumenta Sí, sí. servicios Se vienen y unos eso también cuantos, sí. impacta en lo productivo. Sí. Decíamos especulación, tarifa, combustible. Y aparte un agregado más que tiene que ver con el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, que anunció para diciembre un posible plan de estabilización o de congelamiento de productos básicos. El solo anuncio ya genera, igual que lo hizo en marzo, cuando el Claro. presidente Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación, Empieza la genera especulación. temor, desconcertación en el mercado y por supuesto también le da lugar a la especulación. Claro. Así que ya tenemos un movimiento de precios durante los primeros días de noviembre. Sí, no, la verdad que es increíble, increíble, increíble lo que estamos viviendo. Y me da la sensación, Germán, que estamos como, en cierta forma, naturalizando, ¿no? Porque después del pico de 7 puntos bajó a 6, pero se mantiene en 6, como que ya, viste, hablábamos con Vanessa hace poco, y justamente esto de que la gente como que se va acostumbrando lamentablemente a esto, ¿no? Claro, a ver, nosotros todos los meses estamos hablando por encima del 6% de inflación. Es una locura, pero tal como lo decís, nos estamos acostumbrando, lo decimos casi con frescura, bueno, 6%, menos mal que no subió el 7%, pero el daño, el poder de daño que tienen ese número, ese porcentaje mensual, es terrible. Cuando me refiero a poder de daño, estamos hablando de casi diariamente nuevas familias, nuevas personas que pasan a engrosar la fila de la pobreza, Claro. la fila de la indigencia, digamos. Recientemente, bueno, vos lo conocés, Marcelo, hicimos un informe del ingreso, de cómo se alimentan los argentinos por escala de ingresos, y Sí. realmente los resultados son terribles, porque hablar de números muchas veces sin querer nos deshumaniza, pero más atrás de los números hay rostros, hay personas, hay niñas y niños que están sufriendo esta inclemencia o este descontrol inflacionario que vive hoy por hoy la Argentina. Claro, ahí está justo el gráfico que dice que durante octubre de 2022 y en función de la economía actual de su grupo familiar, pudieron acceder totalmente a la canasta básica alimentaria. Es altísimo el no. Claro, 41,6, Marcelo, Es mucho. no pudo acceder completamente a la canasta básica alimentaria. Eso Eso implica es que no grave. comen carne, que no toman lácteos, que no... Algo le faltó, algo de estos productos esenciales le faltó, y digo, de quienes sí pudieron acceder, un 27, un 28% lo hizo con recursos propios, mientras que el 72% restante tuvo que hacerlo con algún tipo de ayuda estatal, porque también hay que reconocer que hoy también está al máximo la capacidad de ayuda social de parte de los distintos gobiernos, Estado nacional, provinciales, municipales. Pero realmente digo, si no fuera porque hay ayuda social, realmente eso estaría un saldo terrible de cómo se vive sufriendo la gente. Digo, asimismo, Claro. por supuesto, el principal plan social, así lo vemos en la gráfica, es la tarjeta alimentar, que conforma, bueno, justamente con la asignación universal por hijo, conforma el grueso, la mayor parte de los programas de asistencia. Sí, que Eh, cuestionamos mucho, la gran mayoría de los argentinos cuestionamos mucho los planes, pero digo, sin estos planes, esta gente, que es un número bastante importante, directamente no tendría que comer, ¿no? No, no hay forma de sobrevivir. Lamentablemente es así, porque, a ver, también te puedo decir que en nuestra institución, indudablemente, siempre decimos hay que bajar el gasto público, el déficit fiscal, hay que parar la emisión. Pero lamentablemente, a ver, parar la emisión para algunas cosas, pero son horas donde, como decíamos recién,
está en su máxima capacidad del Estado la asistencia social. Para seguir asistiendo, porque así lo tendrá que hacer, como ya hemos visto que salió un refuerzo o bono, como queramos llamarle, para gente que no tiene asistencia, y allí vimos las largas filas en ANSES, en el orden nacional, en todos los organismos de gente solicitándolo. Para ello y para toda la asistencia que va a venir, porque nada hace pensar que la inflación vaya a bajar, indefectiblemente el gobierno nacional se va a ver casi obligado a una nueva emisión que a la larga o de manera inmediata va a impactar con mayor inflación. Digamos, es un ciclo prácticamente sin fin si no se toman Claro. soluciones de raíz o de fondo. Claro, claro, claro. Y en el próximo gráfico que vamos a ver, ahí está, tiene que ver con el porcentaje de los ingresos totales que debieron destinar a alimentos. Cuando decimos totales, quiere decir que justamente utilizan todo el sueldo solamente para alimentarse. La verdad que sí, ahí estamos viendo que más de un 75% de las y las personas de acá del país en general, aunque está hecho en Córdoba esto, es reflejo de lo que ocurre en todo el territorio nacional, destina más del 50% de sus ingresos en alimentos, con sectores más graves y menos agudos. Pero me refiero a esto, no es que coman mucho, es que ganan poco, o sea, Ganan poco, lo claro, y les esencial. alcanza solamente para comer. Germán, es gravísimo, o por lo menos no pueden hacer nada extra ni comprarse nada extra, ¿no? No, 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 no. Incluso, Marcelo, próximamente va a salir la segunda parte de aquel informe que hablamos de alimentación argentina por escala de ingresos, donde abordamos puntualmente el tema de la indumentaria. Hoy, a ver, normalmente esta familia, siempre centrado en familia tipo de cuatro integrantes, se calcula una reposición y media de indumentario calzado por mes para la familia. Claro. En esta ocasión ya estamos en un nivel menor a 0,5, es decir, no se llega, se compra una prenda para los cuatro, digamos, una sola prenda cada 2 meses y medio. Claro. Digamos, llegamos a ese nivel, ya no está la reposición pensada de decir, bueno, a ver, nos alcanzó para comprar un par y medio de zapatos o una camisa y media. Bueno, hoy estamos en el nivel de que no se llega a comprar ni siquiera una prenda, por mínima que sea. Para mí, pensemos que hay niñas y niños en edad escolar que requieren muchas veces Claro. el recambio o el reemplazo de algún calzado o de alguna indumentaria emergente, Los ¿no? chicos crecen rápido y rompen muy rápido también. Este sí que es muy preocupante, Germán, porque comprar comida, alimentos con tarjetas de créditos, y si lo haces en cuota, es una bola de nieve que a veces se torna casi imparable. Lamentablemente sí, 81%, 8 de cada 10 personas debieron financiar alimentos. Sí, cabe aclarar que no nos referimos solamente a básicos. 8 de cada 10 personas algún tipo de alimento financió. Como le hizo, 45% con tarjeta de crédito, 31% al fiado, usando de esa tarjeta de la confianza Sí, del comercio de proximidad. Muchas veces se trata de trabajadores informales o gente que ha saturado ya su cupo claro. de tarjeta de crédito. Gente que cobra Y semanalmente, quincenalmente. no tienen otra asistencia. Entonces, eso ya es grave. ¿Por qué? Porque a la vez, 45% que compran en crédito, a la vez, la principal causa de mora de las familias argentinas es de la tarjeta de crédito. Entonces, si van a pagar alimentos con tarjeta de crédito, tienen que afrontar el costo que tiene, muchas veces es una cuota, y si lo van a financiar tiene un costo extra. Es A eso le terrible. sumemos los intereses punitorios que cobran las tarjetas, muchas veces usurarios también, que cobran la tarjeta, entonces terminan pagando. Ya el alimento es caro en Argentina, convengamos de que para financiarlo con tarjeta de crédito y a la vez retrasarse en el pago de esa herramienta, terminan pagando quizás el doble de lo que realmente vale el alimento, ¿no? Eso es Claro. grave, muy delicado. Bien, y tengo acá hay otro gráfico que dice, durante octubre de 2022 su grupo familiar debieron gastar dinero ahorrado y ahí el 62%. Digo, ya prácticamente el ahorrar es casi una utopía. Esto es el fiel reflejo de haber tocado fondo. Esto literalmente es tocar fondo. 62% tiene que gastar algún dinero ahorrado. Ya no mucha gente tiene realmente dinero ahorrado. 26% debieron pedir prestado plata, dinero a familiares o amigos. 14% recurrió a créditos bancarios
que habitualmente no son bancarios, hay que decirlo claramente, la Son las mayoría financieras que se obedece aprovechan. a financieras privadas o prestamistas, que son créditos usureros, Sí, absolutamente, y 17% debieron vender algún bien de su propiedad para poder afrontar un gasto emergente. Esto también es grave, ¿no? Descapitalizarse de lo mínimo, de lo básico que tiene una familia. A ver, porque si hablamos de algún sector donde decir, bueno, vendimos un auto porque tenemos dos, vendimos, no sé, algo suntuoso, algo que sobra, pero hay gente que está vendiendo su ventilador, que está vendiendo algún mueble que lo estaba sí. utilizando, digo, eso es lo grave, es lo que tenemos, acá están los números, decíamos recién, están las cifras, los porcentajes, pero imaginemos por un segundo, cerremos los ojos y veamos que en ese momento el dolor de una familia es desprenderse de una mínima y básica comodidad. Tal cual. Estamos llegando realmente tocando fondo, Marcelo. Ni hablar de aquellos que sacaron casas con créditos UVA, por Dios. Una ¿Cómo desesperación. no? No, eso es realmente gravísimo. Está el futuro está embargado por ahora, Sí, Marcelo. Yo no quiero ser pesimista. Ojalá Argentina no es la primera vez que vive un ciclo sí, de sí, esta ya envergadura, estamos y acostumbrados. hemos salido. Ojalá que salgamos pronto. Ojalá que Nuestra sí. institución próxima a cumplir 118 años, quiero aclarar que es independiente, apolítica, pero sin embargo nos vemos obligados de todo corazón a reflejar la realidad, que ojalá lo encontremos una solución pronto, pero es urgente encontrarla realmente. Germán, quiero agradecerte a vos, a todos los que el Centro de Almaceneros de Córdoba, toda la gente que trabaja con ustedes, porque verdaderamente nos dan un pantallazo tan importante, porque los números, por ahí decís 663, sí pasa de largo. Ahora, cuando lo desglosás a esto, te das cuenta de la realidad en la que se vive también, ¿no? Así que quiero agradecerte por el gran trabajo que hacen para nosotros, es fundamental cada vez que podemos escuchar sus informes, que son verdaderamente muy esclarecedores y son una guía por dónde va la economía. Muchísimas gracias por tu concepto, Marcelo. Un gusto poder compartirlo. Gracias por tomarlo y difundirlo. A disposición, siempre. Gracias, Buen Germán. Un mediodía. abrazo grande. Nos vemos la próxima. Ahí estaba entonces Germán Romero del Centro de Almaceneros. La verdad que son números que cuando uno los va desglosando, se va notando. Ahí vas notando lo que se vive día a día, lo que vivimos día a día los argentinos, ¿no? Cuando tenés que comprar, cuando vas al supermercado, cuando tenés que decidir